Bueno, comenzamos un nuevo vídeo. En este caso continuamos con el tema de dinámica y lo que vamos a ver es un vídeo en el que vamos a ver cómo resolver una serie de ejercicios aplicando las leyes de Newton, pero en este caso van a ser ejercicios en los que no vamos a tener cuerpos enlazados, por lo tanto no va a aparecer la tensión. Eso lo veremos en un vídeo posterior, ¿de acuerdo? Bien, comenzamos con el primer ejercicio. En todos los ejercicios vamos a seguir la misma dinámica, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es, aparte de leer el enunciado, evidentemente, va a ser la representación esquemática del ejercicio. Entonces, en este caso nos está diciendo que calculemos con qué aceleración se mueve un cuerpo de 10 kilogramos de masa sobre una superficie horizontal con rozamiento, que tiene un valor su coeficiente de 0,1, cuando tiramos de él con una fuerza de 20 newton. Aquí están representadas todas las fuerzas. El peso, por el hecho de tener un objeto con una determinada masa, la fuerza paralela al eje X, el rozamiento que se opone al movimiento y la normal como fuerza de reacción al hecho de que tengo un objeto que está apoyado en una superficie, ¿de acuerdo? En este caso es un movimiento horizontal y colocamos nuestros ejes cartesianos. Yo siempre recomiendo que el eje X lo pongáis siempre a favor del movimiento, ¿de acuerdo? Como vimos en cinemática. El eje Y, en principio, como veremos ahora en el desarrollo del ejercicio, como el objeto no se va a mover respecto al eje Y, podéis poner sentido positivo o bien hacia arriba o bien hacia abajo, ¿de acuerdo? Va a dar igual. Yo lo he representado así, pues bueno, estáis acostumbrados a la representación cartesiana, no gráfica, ¿no? Pero en principio en el eje Y daría igual. Después vamos a poner los datos del problema, ¿de acuerdo? Tenemos la gravedad, la masa, el coeficiente de rozamiento, la fuerza aplicada y lo que nos piden, que es la aceleración. Después, como siempre y en todos los ejercicios, lo que vamos a decir es, lo que vamos a hacer, que es aplicar la segunda ley de Newton. En este caso, a cada eje cartesiano, es decir, vamos a descomponer el movimiento, ¿de acuerdo? El problema en dos, qué ocurre en el eje X y qué ocurre en el eje Y. ¿Qué ocurre en el eje X? Pues que hay una fuerza a favor del movimiento, sistema de referencia, y otra que se opone, que es el rozamiento, ¿de acuerdo? Y eso tiene que ser igual, según la segunda ley de Newton, a la masa por la aceleración que lleve a lo largo del eje X. ¿Qué ocurre en el eje Y? Pues que tenemos una fuerza en el sentido positivo del eje, que es la normal, y otra que está en sentido contrario. Por lo tanto, pondremos menos P. Es decir, hay dos fuerzas en el eje Y, dos fuerzas en el eje X, hemos hecho el sumatorio, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que va a ocurrir en el eje Y? Perdón, en el eje Y lo que va a ocurrir es que a lo largo del movimiento, respecto al eje Y, el objeto va a estar siempre en el origen del sistema de referencia. Si está en el origen del sistema de referencia siempre es que no se mueve. Y si no se mueve, su velocidad es constante. Y si su velocidad es constante, es que se cumple la primera ley de Newton. Por lo tanto, el sumatorio de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. ¿Eso qué nos permite? Eso nos permite calcular la normal. Recuerdo que en un vídeo anterior, en el que analizamos los distintos tipos de fuerzas que podían aparecer en los ejercicios, dije que siempre que hubiese rozamiento íbamos a tener que calcular la normal para poder calcular el rozamiento, ¿de acuerdo? O bien el coeficiente de rozamiento, ya veremos en los ejercicios. Pues siempre la normal la vamos a obtener a partir de la ecuación del eje Y. Y además os dije que la normal siempre se calcula a partir de la ecuación de la segunda ley de Newton, como hemos visto aquí. En este ejercicio, pues la normal es igual al peso. Mejor dicho, el módulo de la normal es igual al módulo del peso, ¿de acuerdo? Multiplicamos masa por gravedad, 98 newton, ¿de acuerdo? Bien, ya tenemos la normal. ¿Qué nos están pidiendo? La aceleración con la que se mueve en el eje X. Pues entonces lo que haremos ahora es aplicar la ecuación de movimiento, la ecuación en el eje X, la que hemos obtenido de la segunda ley de Newton, ¿de acuerdo? Sustituyendo lo que conocemos. Conocemos que el rozamiento por el cálculo del módulo de rozamiento es nu por la normal, ¿de acuerdo? El coeficiente de rozamiento por la normal. Hemos sustituido y luego hemos sustituido los datos. Sustituimos los datos y despejamos. Nos sale que la aceleración vale 1,02 metros por segundo al cuadrado. Como el objeto se mueve en el sentido positivo del eje, puesto que nos ha salido un valor positivo, vectorialmente se representará así. Por lo tanto, la aceleración con la que se mueve el objeto será esa, ¿vale? Como vemos aquí, un primer ejercicio sencillo, un movimiento a lo largo de un plano horizontal que es más fácil de representar. Siempre que un objeto se mueva sobre una superficie, tendremos la normal, el peso, ¿de acuerdo? Y si hay rozamiento o no, pues aparecerá la fuerza de rozamiento, ¿de acuerdo? Vale, continuamos con el segundo ejercicio. Ahí tenemos el enunciado, ahora tenemos un cuerpo que se mueve con una determinada aceleración,
se le comunica una fuerza de 40 newton, pero en este caso esa fuerza forma un ángulo de 30 grados con la horizontal y nos pide el coeficiente de rozamiento. Ya os digo que en todos los ejercicios vamos a seguir la misma mecánica. Vamos a hacer nuestro planteamiento como hacíamos en cinemática. Obtenemos primero las ecuaciones en el eje X y en el eje Y. Hacemos previamente la representación esquemática, los datos, lo que hay que calcular y descomponemos la fuerza que haya que descomponer y luego ya nos preocuparemos de lo que hay que calcular. Entonces comenzamos por el principio, que es hacer la representación gráfica del problema. Tenemos el peso en una superficie horizontal, tenemos el peso, el rozamiento que se opone al movimiento, la fuerza F que como veis forma un ángulo alfa que es 30 grados, ¿de acuerdo? Nos lo dice el ejercicio. Y tenemos la normal y esa fuerza F hay que descomponerla a las componentes cartesianas, ¿de acuerdo? Como el ángulo es 30 grados, al descomponer la componente X, recordar por trigonometría, aquí tenemos el triángulo rectángulo, la componente X va con el coseno, la componente Y pues irá con el seno. Aquí tenemos hecho la descomposición de la fuerza, ¿de acuerdo? Yo siempre suelo ponerlo debajo de los datos para que en la parte derecha, digamos, del ejercicio se haga todo el razonamiento y los cálculos correspondientes, ¿de acuerdo? Acostumbraros a hacerlo de esta manera porque es más cómodo, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué hacíamos ahora? Una vez que ya hemos hecho la representación esquemática, hemos puesto los datos y hemos descompuesto la fuerza en este caso que no caía sobre los ejes cartesianos, hemos representado el eje X a favor del movimiento, el eje Y, vuelvo a repetir, en el sentido que os parezca oportuno, pues aplicamos la segunda ley de Newton. ¿Qué fuerzas están circunscritas al eje X? Pues Fx, como vemos, y la fuerza de rozamiento. Fx a favor del movimiento y la fuerza de rozamiento en contra del sistema de referencia, en este caso, menos. ¿De acuerdo? Igual a masa por aceleración. En el eje Y vemos que están la normal y la componente Y de la fuerza en el sentido positivo del eje, aquí está, y la que está en el sentido negativo del eje es el peso. ¿De acuerdo? Nos vuelve a pasar lo mismo. Ahora, a lo largo del movimiento del objeto, solo se mueve a lo largo del eje X. No se mueve respecto al eje Y. No cambia su posición, su velocidad será constante, en este caso 0, se cumple la primera ley de Newton y por lo tanto el sumatorio de fuerzas tiene que ser 0, ¿de acuerdo? Y obtenemos el valor de la normal. ¿Veis aquí lo que os dije en un vídeo anterior? La normal es una fuerza de reacción y solamente se puede calcular a partir de la aplicación de la segunda ley de Newton. No es la fuerza de reacción del peso. En este caso, fijaros como la normal es igual al peso menos la componente Y de la fuerza. Por eso no tiene una expresión concreta de cálculo, sino que se calcula a partir de la aplicación de la segunda ley de Newton. Sustituimos los datos, el peso es masa por gravedad, aquí lo tenemos, y la componente Y de la fuerza está aquí calculada, ¿de acuerdo? Sustituimos y nos sale 176 newton. ¿Qué hacemos ahora? Calcular el coeficiente de rozamiento. Para ello, pues aplicamos la ecuación del eje X, ¿de acuerdo? La segunda ley de Newton aplicada al eje X, en el que teníamos que era Fx menos la fuerza de rozamiento. Sustituimos la fuerza de rozamiento por lo que vale, coeficiente de rozamiento por la normal, sustituimos los datos y calculamos. ¿De acuerdo? Mero cálculo matemático. Despejamos y calculamos. En este caso, el valor del coeficiente de rozamiento será 0,08. Recordar, el coeficiente de rozamiento es adimensional, ¿de acuerdo? Es newton entre newton, por lo tanto no tiene unidades. Fijaros que el planteamiento de este ejercicio ha sido exactamente igual al primero. La única dificultad es que la fuerza, pues ha habido que descomponerla en sus componentes cartesianas, que lo hemos hecho aquí. Pero el planteamiento del ejercicio sigue los mismos pasos que el primero. Vamos al tercero, vamos aumentando el grado de dificultad. Y en este caso lo que vamos a ver es un objeto que se mueve por un plano inclinado. Tengo un objeto de 6 kilogramos en un plano inclinado y existe un coeficiente de rozamiento durante su movimiento. Ahora la fuerza es paralela al plano, ¿de acuerdo? Inclinado, y nos piden que calculemos esa fuerza para que se mueva con esta aceleración. Bien, leemos el ejercicio una y otra vez, ponemos los datos y hacemos la representación esquemática del problema. Aquí está la representación, fijaros. El objeto se mueve en el plano, por lo tanto, mi componente X y mi componente Y serán estas, ¿de acuerdo? Como se mueve bajo la acción de una fuerza, he puesto el sentido positivo del eje a favor del movimiento, ¿vale? Bien, lo importante en este tipo de ejercicio es que
en un plano inclinado, el peso va a haber que descomponerlo. Y, ojo a esto, el ángulo correspondiente al plano inclinado, que en este caso es 30 grados, es el mismo ángulo que forma el peso con el eje Y. Por lo tanto, la componente Y del peso, según el triángulo rectángulo que tenemos aquí representado, irá con el coseno. ¿Veis? Mientras que la componente X irá con el seno. ¿De acuerdo? Ojo, importante en los planos inclinados. El ángulo del plano inclinado se corresponde con el ángulo que forma la fuerza con la componente Y del peso. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, la componente Y va con el coseno de 30 con el coseno del ángulo, en este caso, efectivamente, coseno de 30, cuando apliquemos trigonometría, ¿de acuerdo? Y la componente X irá con el seno. Mucho cuidado con esto, que suele ser un error habitual. La X va con coseno, la Y va con seno. No, cuidado aquí, ¿vale? Entonces, en este ejercicio, la única dificultad es que hemos tenido que descomponer el peso en sus componentes cartesianas, ¿de acuerdo? Con la salvedad, y muy importante en esto, en que la componente X va con el seno, la componente Y va con el coseno, ¿de acuerdo? Ojo, el ángulo que forma el plano inclinado es el mismo que forma el peso con la componente Y, ¿de acuerdo? Seguimos el ejercicio. Aquí tenemos lo que nos piden calcular, nosotros seguimos nuestra mecánica. Aplicamos la segunda ley de Newton a cada eje cartesiano. A favor del movimiento en el eje X tengo la fuerza, en contra tengo la componente X de la fuerza y tengo en contra el rozamiento. Es decir, a favor del eje X, F, en sentido negativo del eje, la componente X del peso y el rozamiento. Aquí está, masa por aceleración. En el eje Y, sentido positivo del eje la normal, sentido negativo la componente Y. Igual a masa por aceleración. Y volvemos otra vez a lo mismo. Mientras está ascendiendo el objeto por el plano inclinado, respecto al eje Y no se está moviendo. Se cumple la primera ley de Newton y por lo tanto el sumatorio de fuerzas tiene que ser 0. Eso nos permite calcular la normal, que luego nos permitirá calcular el rozamiento. ¿De acuerdo? En este caso, vuelvo a insistir, la normal es una fuerza de reacción de la superficie, que en este caso se corresponde en módulo con la componente Y del peso. ¿De acuerdo? Que la tenemos aquí calculada y aquí tenemos la normal. ¿Qué hacemos ahora? Pues aplicar la ecuación de la segunda ley de Newton al eje X para resolver. ¿De acuerdo? Aquí la tenemos. ¿De acuerdo? Despejamos. ¿De acuerdo? Vamos despejando. Y tenemos todos los datos menos la fuerza, que es lo que queremos calcular. Conocemos la masa, nos dan la aceleración, coeficiente de rozamiento, la normal la acabamos de calcular y la componente X del peso. Nos andamos sustituyendo. El cálculo numérico nos saldría 54,15. ¿De acuerdo? Como la fuerza F va en el sentido positivo del eje X, puesto que nos ha salido positivo, vectorialmente se representaría como F igual a 54,15 y, ¿de acuerdo?, que es el unitario Newton, ¿vale? Y vamos al último ejercicio, que es el que es un poquito más largo, porque ahí vamos a descomponer dos fuerzas. Aquí tenemos, lo leo rápido, una fuerza que tira de un bloque de 10 kilogramos, nos piden que calculemos cuánto vale. Esa fuerza está formando un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal, asciende con una determinada aceleración por un plano inclinado de 70 grados de ángulo y nos dan el coeficiente de rozamiento. Bueno, vamos a hacer antes de nada la representación esquemática del problema. Aquí la tenemos. Tenemos plano inclinado con un ángulo, ojo, de 70 grados. Voy a poner aquí los datos. 70 grados, le he llamado beta. Aquí está, 70 grados. Tenemos la componente Y del peso, la componente X del peso, ¿de acuerdo? La normal, el rozamiento hacia abajo, ¿veis? Porque el objeto sube por el plano inclinado con una aceleración, ¿lo veis? Nos dice que está subiendo, por lo tanto el rozamiento se opone al movimiento. Nos dan el coeficiente de rozamiento y nos dicen que esa fuerza F que estamos aplicando, aquí la tenemos, forma un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. O sea que forma un ángulo de 30 grados. Aquí vamos a tener que descomponer dos fuerzas. F y el peso. Aquí tenemos la descomposición. El peso, recordemos siempre que es masa, o sea, P por el seno del ángulo. Y la componente Y, P, coseno del ángulo.
como el peso es masa por gravedad, aquí ya lo tenemos representado, ¿vale? ¿Qué ángulo? El ángulo que forma el peso por la componente I, que es el mismo que el del plano inclinado. Esto es muy importante recordarlo, ¿vale? Aquí tenemos ya el cálculo hecho. Tenemos que descomponer la fuerza, puesto que no cae en ninguno de los dos ejes cartesianos. Pues nada, ¿qué ángulo forma la fuerza con respecto al eje X? 30 grados. Fijaros que aquí sí, la componente X de la fuerza se corresponde con el coseno y la componente Y con el seno, que es lo que hemos hecho aquí. Es muy típico cometer errores aquí, pararos a pensar, ¿de acuerdo? Sobre todo el peso y cuidado en este caso con la fuerza, que en este caso sí sería la Fx con el coseno y Fi con el seno. Aquí hacemos siempre todos los cálculos. Repito que yo lo suelo representar debajo, todos los cálculos así previos, para simplemente en la parte derecha ir haciendo los ejercicios, ¿de acuerdo? Pues aquí, digamos, para no tapar el dibujo, pues lo he puesto aquí en la parte derecha, pero yo lo suelo representar debajo. ¿Qué haríamos ahora? Pues ahora, con esos datos que tendríamos aquí representados debajo, pues volvemos a lo mismo, aplicamos la segunda ley de Newton a cada eje cartesiano. Ojo, en el eje X, ¿qué tenemos? Tenemos Fx, Px en contra y el rozamiento en contra. Fx, rozamiento en contra, peso en contra. ¿Veis? La componente X. Igual a masa por aceleración. En el eje Y, ¿qué tenemos? Fijaros, la normal y la componente Y de la fuerza a favor, normal y componente Y a favor, y en contra del sistema de referencia la PI. Aquí lo tenemos. Igual a masa por aceleración. Volvemos otra vez a lo mismo. El objeto sube por el plano inclinado, pero mi eje Y es perpendicular al movimiento. Por lo tanto, respecto al eje Y no se mueve. Si no se mueve, mantiene su estado de movimiento. Se cumple la primera ley y, por tanto, el sumatorio de fuerzas es 0. Eso nos permite calcular la normal. Despejamos, ¿veis? Problema. Pues que como no conozco el módulo de la fuerza, porque es lo que me pide el problema, cuánto vale la fuerza, pues yo la normal la tengo que dejar una vez que despejo de la expresión del eje Y, tengo que dejarla en función de la fuerza. ¿De acuerdo? Bueno, nos vamos al eje X. Ahora, aplicamos la ecuación del eje X para calcular el valor de esa fuerza. Aquí es mera resolución matemática. Ponemos la expresión matemática, como vemos aquí, del eje X. Sustituimos la fuerza de rozamiento por lo que vale, no por la normal. ¿De acuerdo? Y ahora lo que hacemos aquí abajo es sustituir los datos que conocemos. ¿Cuánto vale Fx? 0,086 por F, menos 0,2, que es el coeficiente, por lo que vale la normal, que es esto, menos Px. Igual a la masa por la aceleración con la que está ascendiendo. ¿De acuerdo? Se hacen los cálculos pertinentes y a partir de ahí, pues, se resuelve. ¿De acuerdo? Lo que hacemos es sustituir, ¿de acuerdo? Y vemos que la fuerza en módulo con la que asciende por el plano inclinado es 109 grados, pero como nos pide que calculemos el valor de la fuerza, pues lo que hacemos es expresarlo vectorialmente. Tenemos F, Fx más Fi. ¿Cuánto vale Fx? Pues vale el módulo de Fx por el unitario. ¿Y cuánto vale Fi? Pues el módulo de Fi por el unitario. Como en ambos casos se están moviendo en el sentido positivo, tanto del eje X como del eje Y, si la componente X y la componente Y están en el sentido positivo, pues vectorialmente lo expresaríamos así. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos la fuerza resultante. Vemos que este ejercicio es más completo, más complejo, pero hemos ido gradualmente aplicando los ejercicios, la resolución del ejercicio, y hemos visto que la mecánica siempre es la misma. Representación esquemática, datos, descomponiendo en esos datos las fuerzas que haya que descomponer, representación esquemática, hemos dicho, aplicación de la segunda ley de Newton e ir resolviendo paso a paso el ejercicio en función de lo que nos pidan. ¿De acuerdo? Bien, con esto finalizamos el vídeo y espero que estos 4 ejercicios pues, sirvan a la hora de plantear los ejercicios de dinámica, ¿de acuerdo? En este caso sin cuerpos enlazados, sin que aparezcan tensiones. Bien, finalizamos el vídeo.